Bendiciones, Dios te bendiga, bendecido día para ti y para todos los tuyos. Y le damos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial por permitirnos de encontrarnos por esta pantallita. Hoy vengo con un tema maravilloso, pero ante todo que sea el Espíritu Santo dándome la autoridad, que sea Él fluyendo sobre mí con mucha sabiduría, con mucha inteligencia y conocimiento de su escritura. Y tú ahí donde está, abre tu corazón para recibir esta palabra de edificación y de bendición para tu vida. El tema dice lo siguiente: caminando por obediencia y confirmación. Caminando por obediencia y confirmación. Qué importante que nosotros todo lo que vayamos a hacer, todo lo que vayamos a emprender y todo lo que deseamos en nuestra vida siempre le pidamos confirmación a Dios si está bien o está mal, si es la voluntad de Dios, si es la voluntad de nosotros, si Dios está de acuerdo, si Dios no está de acuerdo. La Biblia nos enseña que literalmente había muchas personas, muchos hombres, muchas mujeres que no caminaban conforme a su voluntad, sino siempre la voluntad de Dios. Y siempre estaban ahí pidiéndole a Dios que los ayudara y que les diera confirmación de los planes que ellos tenían. Y si no era el plan de Dios, ellos no lo hacían porque sabían que todo iba a obrar para mal. Estamos viviendo tiempo dentro de la iglesia donde gente va a la iglesia, pone... tiene su Biblia debajo de las manos, está ahí atento a irse a congregar, todo lo que es referente a Dios, ellos están allí atentamente. Pero hay un problema. Cuando Dios les dice y les habla, no quieren caminar sobre la voluntad de Dios, sino sobre la voluntad de ellos. No quieren caminar por obediencia ni confirmándole Dios las cosas porque no les da la gana y porque no quieren. Estamos viviendo tiempos tan difíciles de personas tan desobedientes que quieren hacer lo que les da la gana ante Dios. Y la Biblia nos enseña que la desobediencia literalmente no nos lleva a nada, porque las personas que son desobedientes no les agradan a Dios. Son personas que siempre son rebeldes ante Dios y tienen resultados conforme a sus obras, conforme a su rebeldía, conforme a lo que ellos decidieron, hicieron. Y las consecuencias siempre va a ser para nosotros cuando nosotros no le pedimos esa no le damos esa prioridad a Dios de qué decide Dios, qué quiere Dios o qué anhela Dios para este proyecto, esta meta, esta decisión que yo estoy tomando. También hay personas que nos enseñan la Biblia que ellos siempre caminaban por confirmación y siempre estaban ahí escuchando la voz de Dios para ver si Dios estaba atento y para ver si Dios quería lo que ellos le estaban pidiendo. David era un hombre que literalmente nunca perdió una batalla, porque cada vez que él iba en contra de sus enemigos, él siempre iba a buscar la presencia de Dios y le hacía entender a Dios que si él iba a ganar esa batalla, que si él podía ir, que si él tenía que ir, porque siempre caminaba por obediencia y por confirmación, y siempre le hacía entender a Dios que si él no iba y que si Dios no iba delante de él no podía ir a ningún lado. O sea, él prácticamente siempre para donde se dirigía o para donde iba, siempre le pedía permiso a Dios. Estamos viviendo tiempo de personas que se creen libres al momento o al tiempo que le dicen a Dios: yo te amo, yo estoy aquí, tú eres mi papá, tú eres mi amigo, pero hacen lo que le da la gana delante de Dios, a la hora de Dios de hacerle entender que no le conviene eso, que no es por ahí, que así no es. Ahí empiezan a ser rebeldes ante Dios y no me importa lo que Dios diga y no me importa lo que Dios habla. Después vemos las consecuencias de las decisiones que tomaron. Entonces, la Biblia nos enseña hombres que no caminaban sobre su propia voluntad y su sabiduría humana y sus caminos propios, sino por los caminos de Dios y por la voluntad de Dios. Y estaba leyendo tres personas que el Señor puso en mi corazón, donde nos hacen entender cómo estas personas le piden confirmación a Dios para ellos hacer algo, para ellos tomar una decisión. Y en esto está Jacob, el hombre llamado Israel, el papá de José. Este hombre, cuando José él se entera que su hijo estaba vivo, él sintió una alegría grandísima en su vida, él se dio cuenta que su alma revivió porque su hijo no estaba muerto. Una de las cosas que me dio a entender el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios a través de esta escritura, es que él en ese momento tenía que irse a Egipto, a donde estaba su hijo, donde su hijo lo había mandado a llamar, a donde su hijo en ese momento le estaba dando a sus hermanos para que fueran a buscar a Jacob, y en ese momento Dios se le aparece por una visión, por un sueño, y le hace entender que si era la voluntad de Dios que él fuera a Egipto. Y vamos a este tema porque es importante como nosotros, como hijo de Dios, siempre ser obediente y caminar, que el Señor siempre nos confirme a los pasos y a las decisiones que vamos a tomar. Pero también
los que son padres, que a veces prefieren mil veces lo que dice la hija, lo que dice el hijo, por encima de lo que dice Dios. José fue el que mandó a llamar a Jacob, pero vemos aquí una relación, una comunicación entre Dios y Israel. Y Dios le hace entender, anda para donde tu hijo, dirígete, porque yo estaré contigo en Egipto. Entonces, esta persona no se fue a la deriva, esta persona no se fue porque él dijo, ¿sabes qué? Mi hijo me está mandando a llamar, yo tengo años sin ver a mi hijo, es más, yo tengo que ir porque José ya no está muerto, José está vivo, José está viviendo. Entonces, era un regalo, era una bendición, era algo que él tenía en ese momento que recibir, pero antes de él irse, el cielo le confirmó, el cielo le habló. Qué hermoso es que nosotros podamos recibir millones de bendiciones y que tengamos millones de proyectos, de metas, y que nosotros queramos tomar decisiones maravillosas, que no sean malas, pero que el cielo nos confirme y nos haga entender, dale, camina, vete por ahí, ve a ese viaje, ve por aquí, ve por allá, porque yo estaré contigo, porque yo te voy a cuidar, porque yo te voy a levantar, porque tú no irás sola, porque tú no irás solo, porque yo soy el que estoy contigo. La importancia de la iglesia que entienda hoy en día lo que es caminar con obediencia y siempre pedirle a Dios confirmación de todas las cosas, que si Dios me dice no, que si Dios me habló que no, pues yo me sujeto, yo agarro esa palabra, ese consejo y no voy, no me dirijo porque Dios no va a ir. Entonces Jacob recibe una visión, recibe una señal del cielo en ese momento para que fuera y se dirigiera a donde estaba su hijo, pero no nada más para ver a José, sino porque Dios lo iba a acompañar. Dice la palabra en el capítulo 46, verso 2 al 4. Y Dios habló a Israel en una visión nocturna y le dijo, Jacob, Jacob, y él le respondió, heme aquí. Y él le dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí te haré una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y ciertamente yo también te haré volver y José cerrará tus ojos. Me llamó la atención porque Dios no nada más se le manifiesta por la visión, por aquella revelación, sino también le confirma que vaya a ese viaje a ver a su hijo, a estar allá con su hijo, pero después le hace entender lo que había de acontecer. Tu hijo es el que va a cerrar tus ojos la última vez que tú estés aquí en la tierra. Entonces le hace entender lo del presente, lo que ha de venir. El Señor le hace entender lo que ha de acontecer. Entonces estamos viviendo tiempo de personas que montan montan un proyecto, un negocio, montan tantas cosas que pudieron ver efectividad, pero no están viendo la efectividad, no están viendo el resultado bien. ¿Por qué, Migdeli? Porque nunca le pidieron a Dios en ese momento qué pensaba Dios, qué quería Dios, si le parecía a Dios, porque Dios nos va a revelar si nos parece, si está bien, si nos va a ir bien, si nos va a ir mal, si Él está de acuerdo, si Él no está de acuerdo, cómo te va a ir en un futuro, porque nos revela el presente y el ha de venir. Entonces ahí nos damos cuenta que Jacob recibe la confirmación. Él dice, yo me voy para donde mi hijo con tranquilidad, porque Dios está conmigo y me dice que no tema que yo vaya, porque Él va a ir conmigo. Qué hermoso es que tú puedas emprender un negocio, puedas agarrar un trabajo, puedas hacer tantas cosas, pero que Dios esté alineado a esa meta y a ese proyecto. Qué maravilloso es que Dios esté en los planes tuyos y no que tú estés sola. Por eso es que hoy estamos viendo muchas personas viendo fracasar en negocio, viendo fracasar en cualquier área de su vida, porque en ningún momento tomaron en cuenta para ver qué pensaba Dios y qué decidía Dios y si Dios estaba de acuerdo, porque es que Dios tiene planes de bien y no de mal para ti ni para mí, ¿cierto? Y cuando Dios tiene planes de bien, cuando tú le planificas a Dios y le haces entender a Dios el plan que tú tienes, Él te hará entender si te conviene o no te conviene, si está bien o no está bien. Él nos hace entender si eso no es correcto o si eso es correcto. ¿Para qué? Para librarnos de lágrimas, de cansancio, de pérdida. Hay personas que emprenden tantas cosas hoy en día como negocio y tantas cosas que invierten, cuando vienen a ver pierden el capital, pierden el dinero, pierden todo porque en ningún momento era algo que les convenía en su vida y Dios en ese momento pudo haberle dicho, eso no te conviene, te va a ir mal, así no es. Y entonces, como no tomaron en cuenta a Dios,
terminaron fracasados, terminaron fracasando en sus vidas y no viendo el resultado de lo que esperaban. Qué hermoso es que nosotros podamos decirle a Dios, Señor, ayúdame a entender mis caminos, ayúdame a comprender qué planes tú tienes para mí. Me dice tu palabra que son de bien y no son de mal. Pues revélame, háblame. Está bien este viaje que yo voy a hacer. ¿Te parece si es tu voluntad? ¿Te parece si es plan de ir a montar esto, a hacer esto, a emprender esto, a agarrar ese empleo? Mira, qué hermoso que nada nos cuesta de ir a la presencia de Dios y sentarnos un momentico, 5 minutos y decirle, ¿sabes qué, Dios mío? Yo tengo este plan y yo no sé si esto está bien. ¿A ti te parece que está bien? Si está bien, Señor, pues dame la respuesta. Y si no está bien, no está bien, también dame la respuesta y yo la voy a respetar. En estos tiempos estamos viviendo personas tan desobedientes que quieren hacer lo que le da la gana ante Dios, pero son las personas que siempre tienen a Dios en su boca. Son las personas que siempre están diciendo y dándose golpe de pecho que Dios mío, que mi Dios para acá, que mi Dios para allá, pero a la hora de Dios darle un consejo, a la hora de Dios hablarle, a la hora de Dios decirle algo, literalmente no le hacen caso a Dios porque no les parece la respuesta de Dios. Y lo que es un no para nosotros de parte de Dios es librarnos Dios de lágrimas y de muchas cosas. Cuando Dios nos dice a nosotros no en algo es porque Dios nos está librando de muchísimas cosas. Y lo que parece para nosotros difícil en ese momento y de no hacerlo porque el cielo me está diciendo y me está dando orden que no, es porque nos está librando de tantas cosas que más adelante nos daremos cuenta el no de Dios. Pero no, nosotros queremos es hacer lo que nos da la gana cuando Dios nos dice, cuando Dios nos aconseja, cuando Dios nos habla y somos los primeros de decir Dios, 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 Dios y tenemos a Dios todo el tiempo en la boca, pero resulta que cuando Dios nos habla como Padre somos hijos desobedientes. Entonces vemos aquí la reacción, la manera del cielo estar alineado a lo que José iba a hacer, a donde José se iba a dirigir, a lo que José tenía que hacer. Qué hermoso es que el día de hoy tú y yo podamos estar alineadas o alineados a lo que el cielo quiere hacer con nuestros pasos, nuestras decisiones, a donde nos vayamos a dirigir, a lo que vayamos a tomar de decisiones y a lo que vayamos a emprender y a todo lo que vayamos a hacer en nuestra vida. Que el cielo siempre nos respalde, que cuando nosotros vayamos a un lado y nosotros veamos la atmósfera, la cosa como rara o no sé, la cosa no está saliendo bien, le digamos, Señor, tú me dijiste que me mandaste para acá y si tú me mandaste, yo sé que tú me vas a respaldar. ¿Qué está pasando? Y el cielo te tiene que responder porque el cielo te dijo, ve, yo voy a estar contigo, yo te voy a acompañar. Pero qué difícil es que tú insistas en dirigirte a un lugar o ir a un lugar o hacer algo cuando Dios te está diciendo que no, cuando Dios te está prácticamente hablando que no y después te pase algo. ¿Con qué cara vamos a ir a la presencia de Dios si Dios nos dijo desde un principio que no? Entonces Dios dice, yo te lo dije, yo te lo advertí, yo te hablé, yo te lo confirmé, pero tú no hiciste caso, hiciste lo que te dio la gana. Podemos nosotros hoy en día caminar por obediencia y por que el Señor siempre nos confirme de lo que vayamos a hacer. Pues claro que sí, vamos a tener siempre resultados efectivos si siempre le obedecemos a Dios y caminamos bajo la obediencia y la confirmación de todo lo que vayamos a hacer en nuestras vidas. Que siempre sea Dios delante y que Él siempre pueda confirmarnos y nosotros aceptar la confirmación de Él. A veces hay personas que no le parece la confirmación. A mí me ha tocado ver personas que me dicen, ora por mí, pídele a Dios, háblale a Dios y dile para ver que Dios te responde, porque quiero hacer esto, porque quiero saber si esto me conviene, si esto de verdad es para mí. Y de repente voy a la presencia de Dios y Dios me habla y Dios me da la respuesta. Voy y le digo a la persona, mira, ese hombre no te conviene, ese no es el hombre que Dios tiene para tu vida. Mira esto y esto es así, ese negocio no es así, esto no es así. Y la persona se termina molestando y se termina yendo y dejándome de tratar. ¿Sabe por qué? Porque nunca quisieron aceptar la corrección de Dios. Entonces, el día de hoy nosotros necesitamos levantarnos, aceptar la corrección de Dios, a pesar de que muchas veces no nos guste, porque eso es lo mejor que nos puede pasar, que Dios nos dé un consejo y que nos libre de tantas cosas hoy en día que nos puedan suceder en nuestras vidas. Me doy cuenta también en el capítulo de Ruth. En el capítulo de Ruth, yo estoy viendo y autoanalizando la vida de un hombre que quería caminar por legalidad,
y quería sentir en ese momento la confirmación si estaba haciendo bien o no estaba haciendo bien. Una de las cosas que yo veo aquí es que él en ese momento quería agarrar a Ruth como esposa, pero él primero fue a la persona que le pertenecía primero a Ruth para ver si esta persona no quería a Ruth y él entonces tomar a esta mujer y agarrarla para ella y hacerla su esposa, pero él quería caminar por legalidad. Necesitamos caminar por legalidad en el mundo espiritual. Nosotros no podemos venir a robarnos las cosas y decir, ay, todo me va a ir bien. Ay, voy a robarme esto, voy a robar esto, voy a estafar esto y todo me va a ir bien mientras que estoy destruyendo a otra persona. Hay personas que creyendo que haciéndole el mal a otro y haciendo tropezar a otro o haciendo caer a otro, aún yo haciendo y sembrando lo malo. Así no son las cosas. Entonces él quería ir por lo legal, él quería hacer las cosas bien, él quería hacer las cosas bonitas. Y dice la palabra en el capítulo 4 del libro de Ruth lo siguiente, y vos subió a la puerta y se sentó allí, y he aquí que pasaba aquel pariente de quien vos había hablado, y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y le dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente Noemí, la que ha vuelto del campo de Moab, vende una tierra que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él le respondió, yo redimiré. Una de las cosas que nos damos cuenta aquí, que entonces él replicó vos y el mismo día que compres la misma tierra de mano de Noemí, debes de tomar también a Ruth la Moabita, la mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posición. Y respondiendo el pariente dijo, no puedo redimir para mí, sea pues que dañen mi heredad. Redime tú y usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Y él en ese momento lo que quería era caminar por legalidad y confirmación. Para poder tomar una mujer, para poder casarse con Ruth, para poder hacer las cosas bien. Todo lo que comienza bien va a terminar bien, pero todo lo que comienza mal va a terminar mal. Entonces él dijo, yo me voy por lo legal, yo voy mejor, yo puedo agarrar a Ruth y puedo comprar las cosas de Elimelech y puedo obtenerla, pero yo sé que antes de mí hay otra persona. Déjame irme por lo legal. Si él me dice que no, si él no me dice a mí, yo lo quiero, yo la quiero, pues yo voy a respetar su decisión y pues yo veré qué hago. Vemos aquí la manera de una persona caminar por lo legal, pero también pidiendo confirmación y no pasando por encima de otra persona. Eso es importante porque nosotros deberíamos siempre respetar las decisiones de la demás persona, que piensa la demás persona, no pasar por encima de nadie y no querer hacer lo que nos da la gana, sino respetar y por lo legal para que nosotros también un día podamos cosechar lo que sembramos, ¿me entiendo? Entonces vemos que él no nada más va por lo legal, sino que viene a confirmar y es cuando él obtiene a Ruth y puede agarrar a Ruth como esposa y puede tomar en ese momento la decisión, me voy a casar con esta mujer porque este pariente mío me dijo que no la iba a agarrar. Vemos aquí la confirmación de este hombre, si no la voy a agarrar, no voy a tomarla, agárrala tú, porque solamente tú podrás hacerlo. Entonces aquí nos damos cuenta cómo nosotros podemos ir por nuestros pasos, nuestras decisiones, nuestros caminos, en nuestros proyectos, siempre por lo legal y hacer las cosas correctas para que nos pueda ir bien. Una de las cosas que me llama también la atención muchísimo fue lo que el Señor me puso en mi corazón y eso está en el libro de Génesis, capítulo 24, ahí nos damos cuenta cuando Abraham manda a uno de sus siervos a buscar esposa para su hijo. Y una de las cosas que me llama la atención de este hombre de Dios es que este siervo le pide confirmación a Dios para todo este viaje. Le pide confirmación para ver cuál era la mujer, cómo iba a ser la mujer, cuál iba a ser la mujer de este hombre llamado Isaac, por la cual Abraham lo estaba mandando a buscarle esposa para su hijo. Entonces ahí nos damos cuenta la manera de nosotros pedirle confirmación a Dios hasta por una persona que va a pasar toda la vida con nosotros.
Hay hombres y hay mujeres que están viviendo fracaso hoy en día porque decidieron en ese momento cualquier mujer. Y recuerda que esa es la que va a dormir toda la vida contigo. Recuerda que ese es el hombre que va a vivir toda la vida contigo. Y las consecuencias que traiga esa persona para tu vida va a ser toda la vida. Entonces, por eso que siempre tenemos que pedirle a Dios confirmación para una relación que vayamos a entrar, que vayamos a tener, para cualquier cosa que nosotros vayamos a hacer. Y dice la palabra que Dios lo respaldó cuando Él le pidió confirmación, porque dice en el capítulo 24 del capítulo 24, verso 43. Vamos a leerlo. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua. Sea pues que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere, dame de beber, te ruego un poco de agua de tu cántaro. Y ella me respondiere, bebe tú, y también para tus camellos sacaré agua. Y sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi Señor, antes que acabase de hablar en mi corazón. He aquí Rebeca, que salía con un cántaro sobre su hombro, y descendió a la fuente y sacó agua, y le dije, te ruego que me des de beber. Una de las cosas que vemos aquí, que él está hablando al cielo, él está diciendo, la mujer que salga y me dé agua, y le dé a mis camellos, y me sirva, y la primera que llegue, esa es la que va a ser la esposa para el hijo de mi Señor, llamado Abraham. Y ahí nos damos cuenta que el cielo lo respaldó, el cielo le dio confirmación de su viaje. Más adelante, para no leerlo todo, me doy cuenta cómo él dice, el Señor me pudo respaldar mi viaje porque no lo he perdido, porque esta sí es la mujer que él tiene para Isaac. Y empieza él a relatar y a resaltar cómo Dios lo respaldó en ese viaje y cómo Dios lo ayudó para que supiera cuál era la mujer que el cielo quería para Isaac. Que nos damos cuenta aquí, caminar por obediencia y confirmación en todo lo que nosotros vayamos a hacer, en todo lo que vayamos a emprender, para nosotros poder ver ver el cielo obrar a favor de nosotros, para ver en nuestra vida, ¿cómo decir la palabra? Para poder ver en nuestra vida excelencia, para poder ver en nuestra vida lo que emprendemos y lo que hacemos, siempre el respaldo de todas las cosas, de no sentirnos solas, de no sentirnos solos a la hora de hacer algo, porque sabemos que Dios está delante de nosotros y Dios nos está confirmando si está de acuerdo o no está de acuerdo de lo que vamos a hacer. Que siempre podamos ir a decirle, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Padre, ven aquí, ayúdame a tomar esta decisión, ayúdame a emprender esto, ayúdame a hacer esto. ¿Será que te parece? ¿Será que no te parece? A veces Dios te puede librar de una estafa, a veces Dios te puede librar de pérdidas de dinero, de cantidades de cosas que podemos estar nosotros creyendo que nos puede ir bien, creyendo que eso va a ser efectivo, y resulta que porque no le pedimos la manera de hablar con Dios y la prioridad a Dios, todo nos sale al revés de lo que pensábamos y de lo que anhelábamos, porque a veces no son cosas malas, a veces son cosas que deseo de nuestros corazones, pero resulta que ese deseo no nos iba a llevar a cosas buenas. Entonces el Señor siempre va a ver más allá de lo que nosotros no estamos viendo. Dios siempre escucha lo que tú y yo no escuchamos. Dios siempre ve lo que tú y yo no estamos viendo. Dios siempre ve el presente y el futuro. Él siempre ve más allá de lo que estamos viendo nosotros hoy en día. Entonces, si Él está viendo un accidente en ese viaje, si Él está viendo una estafa en ese negocio, si Él está viendo un fracaso en ese matrimonio, un fracaso en esa relación, Él va a poner una barrera y te va a querer decir, no, no lo hagas, no lo emprendas, no agarres esa mujer, no agarres ese hombre, o no agarres esta negociación, porque te voy a librar de una estafa, te voy a librar de una pérdida de dinero, te voy a librar de un cansancio, te voy a librar de muchas lágrimas. Es importantísimo que el día de hoy nosotros agarremos esta palabra para desde el día de hoy. Todo aquel que dice Dios está conmigo, pero son gente que no quieren escuchar la voz de Dios, no quieren atender la voz de Dios. Entonces
están viendo fracasos en sus vidas, lágrimas. Hay mujeres que resisten y resisten a una relación que Dios de hace rato le ha dicho, no, no es el hombre que yo quiero para tu vida porque no te conviene, porque no es la persona que yo tengo destinada para ti. Y resisten, llevan golpe, llevan rabia con esa persona las maltrata. A veces no les pegan, pero con las acciones como que le pegaran, con sus comportamientos hacia ellas, no las aman, no la valoran, no la respetan. Y Dios queriendo darle algo mucho mejor y ellas siguen ahí, ellas siguen ahí. Entonces necesitamos pedirle a Dios respuesta para todo y agarrar esa respuesta de Dios aunque muchas veces no te parezca, porque lo que hoy no te parece, más adelante le vas a agradecer a Dios y le vas a decir, Señor, gracias porque hoy puedo entender el no tuya. Yo hoy puedo decir millones de veces, de millones de lágrimas que tuve, que no entendía nada de mi vida de parte de Dios. Y yo decía, Dios mío, pero ¿por qué vivo esto? ¿Por qué no quieres esto? ¿Por qué no lo otro? ¿Por qué esto? Y le preguntaba tantas cosas a Dios y el Señor no me daba la respuesta al momento. Simplemente me decía, obedece y avanza y más adelante entenderás. Y hoy en día le digo, Señor, gracias por eso. Gracias por sacarme de aquí. Gracias por quitarme esto. Gracias por esas lágrimas. ¿Sabes por qué le doy gracias a Dios? Porque hoy he entendido tantas cosas que yo digo, lo mejor es lo que nos pasa y lo mejor es cuando Dios te dice un no. ¿Por qué? Porque más adelante entenderás ese no de Dios. El día de hoy termino con esto, caminando por obediencia y confirmación, que todo lo que vayas a hacer y emprender en tu vida, le pidas confirmación a Dios y que todos los planes de Dios sean alineados a los tuyos. No agarres tus propios caminos, no agarres tu propia voluntad, porque eso te llevará a mucho fracaso. Hoy necesita Dios levantar una generación que camine siempre a su voluntad, que los pasos que vayan a dar sean los próximos que Jesús y Dios tienen para nuestras vidas. Jacob fue derechito a buscar a su hijo, a ver a su hijo, pero porque el cielo estaba firmando lo que él tenía que hacer. Era su hijo, pero el cielo en ese momento tenía que confirmarlo si ese viaje estaba bien. Hay personas hoy en día, no es que es mi amigo, no es que es mi mamá, no es que es mi papá, no es fulanito, pero ellos no piensan nada mal para mí, ellos no tienen nada mal para mí. Sí, pero el cielo primero tiene que ir de primer lugar. No pongas a Dios por encima de cualquier persona, porque cualquier persona te puede traicionar, pero Dios nunca te va a traicionar. Así que agarra esta palabra, no para escucharla, sino para ponerla en práctica. Te bendigo, que la paz de Dios te acompañe en todo tiempo e en todo momento. Bendecido día.